Bien contenta de estar esta mañana, ¿verdad? Le doy gracias a Dios. Qué lindo volver a venir a visitarlo y ahora pues acompañar. Y gloria a Dios porque Dios lo ha traído hasta aquí. Amén. Y por los nietos bien bendecidos también. Y me da mucho gusto volver y que no sea la primera vez, la segunda, que sigamos. Amén. Amén. Estoy bien contenta y bien agradecida. Y muchas gracias por la oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Petra. Cuidado, no se vayan, Petra. Cuidado. Y así, hermanos, dejamos el lugar a nuestro pastor, el hermano Francisco. Bienvenido, hermano, gracias. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos. Mi nombre, como lo decía el pastor Francisco Ramírez. Hermanos, mi esposa, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no venía la esposa? Cuando vino a visitar mi esposa, ¿verdad? Bueno, yo tengo 3 meses que llegué de Estados Unidos y tenía 30 años en Estados Unidos y no podía venir por mis documentos, pero gracias al Señor, en diciembre llegaron mis documentos y ya puedo estar aquí. Ya había platicado a mi esposa de su visita aquí y yo tenía ganas de solo venir. Así es que ya el Señor nos cumplió y aquí estamos, hermanos. Decía el pastor que qué linda respuesta de la gente en la radio. Hermanos, hay mucha necesidad de Dios. Hay mucha hambre de Dios. Para honra y gloria del Señor, hermanos, nosotros abrimos el primer domingo de este año una obra aquí en Matamoros y ha sido sorprendente cómo la gente ha respondido. Y es que realmente, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos difíciles donde la gente necesita una voz de esperanza. Amén. Una voz de aliento. ¿Y dónde más la vamos a encontrar, hermanos, si no es en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, yo me regreso a Estados Unidos en 2 semanas. Tenemos una obra también allá en Estados Unidos y hermano, de verdad, cómo me gustaría apoyar la radio. Amén. Vamos a informarnos, a seguir informándonos y ver cómo vamos a apoyar esa obra. Amén. Porque eso es engrandecer el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero contarles algo, así rapidito. Yo recibí a Cristo hace 32 años. Gloria a Dios. ¿Y saben dónde lo recibí, hermanos? Aquí en Gómez Palacio Durango. Amén. Había una iglesia que yo no sé si existirá o existirá todavía, pero se llama Comunidad Cristiana de la Laguna. Estaba el pastor Juan Hernández, ya está con el Señor él. Pero aquí recibí yo al Señor, hermanos. Porque toda esta área era mi área de trabajo. Era mi área de trabajo y pues conocía yo toda esta tierra. Así es que, hermanos, contento de estar aquí en esta área. Amén. Porque por 15 años, hermanos, yo pertenecía a la Policía Judicial del Estado de Durango. Y de ahí me sacó el Señor. Cambió una arma que traía colgando aquí en mi hombro. Un cuerno de chivo lo cambió por este precioso libro. Y ahora le sirvo al Señor con gozo, con alegría. Y hermanos, es maravilloso lo que el Señor puede hacer. Amén. Yo te digo una cosa, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros estamos esperando una promesa de parte del Señor, ¿cierto? Amén. Un milagro. Pues hermanos, prepárense porque ya lo van a recibir. Porque la fidelidad de Dios para con su pueblo y la obediencia de parte nuestra hacia el pueblo, hermanos, hace que el corazón de Dios se mueva. Amén. Y esa promesa de Dios, hermanos, la vamos a recibir. La vamos a recibir, hermanos, porque no es porque yo lo diga. Hay más de 1000 promesas en este libro que son para nosotros. Pero necesitamos nosotros, amados hermanos, conocer la palabra de Dios.
Muchas de las veces no recibimos lo que Dios nos promete, hermanos míos, porque la misma palabra de Dios lo dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros debemos, hermanos, escudriñar este precioso libro. Enamorémonos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios anhela de parte nuestra. Que haya obediencia y que haya fidelidad de parte nuestra. Que nosotros podamos, hermanos, como el pastor lo acaba de decir, en esa radio, hermanos, se van a salvar muchas almas, van a llegar a los pies de Cristo. Pero nosotros, hermanos, no esperemos a tener misioneros en el mundo, en África, en España, lejos. No, hermanos, nuestra misión está aquí en nuestra tierra, está aquí en la radio para que la gente conozca y se acerque más al Señor. Entiendan esto, por favor, amados hermanos. Nosotros debemos de ser puentes espirituales para que la gente, hermano, llegue a los pies de Cristo. Y creo, hermano, que Dios no se queda con nada. Así es. Dios todo lo regresa. Exactamente. Y nos regresa, hermanos, de una forma preciosa. Nada más que muchas veces nosotros queremos ver la cuestión económica. Pero fíjate alrededor tuyo. ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo está la salud en tu vida? ¿Estás bien, hermano? Gracias al Señor. Decía el pastor, estamos vivos. Y vivos para alabar al Rey de Reyes. Hermanos, ¿qué más queremos? Aleluya. ¿Cómo vamos, hermanos míos, a dejar estas promesas preciosas que Dios tiene para nosotros? Pero necesitamos conocer la palabra del Señor. Hermanos, yo les digo a mis hermanos, cada vez que predico, hermanos, no se queden con lo que estamos estudiando solamente hoy domingo. Llegando a la casa, escudriñen las escrituras y vean si realmente se habló lo que dice la palabra de Dios. No nos conformemos solamente con lo que escuchamos, hermanos. Si queremos nosotros que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas, la obediencia nuestra debe ser total a Dios. Amén. Definitivamente. Y vamos a ver las promesas. Quizás algunos digan, hermano, usted está loco, ¿no es cierto? Bendita locura. Amén. Pero los 30 años que he estado en el Señor me han enseñado a entender y a conocer un poquito a Dios. Aleluya. Que Él, hermanos, es un caballero. Así es. ¿Sabes qué es un caballero? Un caballero es aquella persona que cumple lo que promete. Y que no anda, hermanos míos, prometiendo y como nosotros arrepintiéndonos. Lo que Dios cumple, Él lo promete. Pero Él quiere, Él anhela que nosotros le conozcamos. Amén. Que nos enamoremos de Él. Así es que, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Por favor, vamos a Génesis 37. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Con 3 amenes me voy, porque donde 2 o 3 en su nombre, gloria al Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 37 del 1 al 3, porque yo creo que ya todos conocemos la historia de José, ¿verdad? De José el soñador. Bueno, dice la palabra así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, tarde, Señor, nos acercamos a ti, mi Dios, con temor y temblor, Padre. Porque sabemos, Señor, y conocemos tu grandeza. Conocemos la preciosidad que tú eres, mi Dios. Señor, en esta mañana, mi Dios, mira, Señor, tu pueblo, Padre, la fidelidad, la obediencia que ellos tienen al estar en este lugar, mi Dios. Obra, mi Dios, y cumpla, mi Dios, conforme a su voluntad, las promesas para cada uno de ellos, mi Dios. Padre, en esta mañana, Señor, aprovechamos, Padre,
para orar, Señor, por esa estación de radio, Señor. Por esos dueños, Padre, por esa gente que mueve, Señor, la cuestión económica de esa estación de radio, Padre. Que siga abriendo las puertas, Señor, para esta congregación. Que se siga, Señor, expandiendo tu palabra, Señor, por toda esta región, Padre. Gracias, Señor. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, cuando Dios tiene algo para ti o para mí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, nosotros, conforme la historia de José, vamos a ver, hermanos, que no es fácil. Cuando Dios tiene un propósito, y más el propósito que tenía con José, hermanos, era grande. El propósito de Dios, hermanos, era preservar la tierra, preservar el pueblo de Dios de una hambruna por medio de José. Pero para llegar José a ese nivel, hermanos, vamos a estudiar todo lo que él sufrió. Pero de esta historia, hermanos, vamos a extraer algunos principios bíblicos, principios y valores para aplicarlos nosotros en nuestra vida diaria. Porque tenemos que caminar de la mano del Señor, ¿cierto? En obediencia. Y tenemos nosotros que guiarnos por la palabra del Señor. La palabra de Dios, recuerden que es nuestra guía diaria. Es nuestra guía. Entonces, ¿por dónde nos vamos a guiar? Por la palabra de Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que acabamos de leer. José era el mimado de Jacob. Si ustedes recuerdan, lo amaba tanto porque lo tuvo ya en su vejez y lo tuvo con la mujer que luchó 14 años. Trabajó 14 años para poder casarse con Raquel. Era tanto su amor de ese hombre, hermanos míos, que el abusón del suegro le dijo: trabaja 7 años por Raquel y te la doy. Jacob trabajó 7 años. Pero ese día que se cumplieron los 7 años, le reclamó a Raquel y le dijo: bueno, vamos a hacer una fiesta, te vas a casar. Lo emborrachó y cuando se fue a dormir, hermanos, le mandó la hija mayor. Y cuando despierta, José dice: oye, esta no es Raquel. Bueno, dice: es que le dijo el suegro, dijo: es que tiene que salir la hija mayor primero y después Raquel. Así es que trabájame otros 7 años. ¿Se dan cuenta, hermano? Y sigue habiendo en la actualidad gente así, ¿verdad? Pero, hermanos, el amor que tenía Jacob, que sentía Jacob por Raquel, era tan grande que trabajó por 7 años. Y José por eso era el consentido. Pero aquí ve el primer principio que vamos a sacar, a extraer de esta historia. Porque, hermanos míos, lo que hace Jacob con José es que le hace un daño al mimado, al ser el preferido, y le hace un daño tan grande que sus hermanos llegan a odiarlo. ¿Y cuál es el principio, la enseñanza que debemos tomar de este tema? Es, hermanos, de que nosotros no debemos de tener hijos predilectos. Si tienes 2 hijos, ámalos por igual. Si tienes 3 hijos, 4 hijos, ámalos por igual. No tengas preferidos. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que le pasó a José. Era tanto el odio que los hermanos sentían por José que intentaron matarlo. Fíjense, hermanos, cómo empieza la hazaña de José, cómo empieza el sufrimiento de José. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que desde que vemos nosotros la historia, José siempre estuvo al lado de Dios. Siempre fue fiel a Dios. Y él confió en Dios. Los hermanos, cuando les va a dar ese alimento que lo manda Jacob, lo avientan en una cisterna. Pasa un grupo de ismaelitas y lo venden a él. Hermano, ¿qué corazón de esa gente, de esos hombres? Era su hermano, era su medio hermano. Pero era tanto el odio que sentía y que Jacob tenía preferencia por él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa preferencia no debe existir en nosotros hacia un hijo o una hija. Lo vendieron, hermanos. Ahí empezó el sufrimiento de José.
y llega a la cárcel. Llega a la cárcel, hermanos. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Llega, a Egipto. Y lo compra ahí un general de nombre Potifar. Ese hombre lo compra como esclavo y lo lleva a su casa. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que cuando lo lleva a su casa, todo lo que él tocaba, hermano José, todo lo hacía grande. Reproducía, qué lindo, hermanos. Qué lindo es Dios, hermanos, cuando tiene una promesa para ti. ¿Se recuerdan, hermanos, en el mismo Antiguo Testamento cuando Isaac iba caminando, que hacía pozos para su ganado? Llegaban otros y se le quítate, ese pozo es mío. Isaac no peleaba, se iba, pero donde él llegaba, abría otro pozo y sacaba agua. Así no sea, hermanos. Qué lindo nosotros caminar con Dios, hermanos, y tener la seguridad que a donde vayamos, Dios está con nosotros. Amén. Qué lindo, hermanos, que el privilegio precioso que tenemos nosotros, hermanos. Tenemos un privilegio grande de estar aquí escuchando la palabra del Señor. Pero, hermanos míos, eres grandemente bendecido por eso, pero más grandemente bendecido van a ser tus hijos, los que vienen detrás de ti, que le vas a dejar herencia de la palabra del Señor. Amén. Tú puedes tener 2 casas, puedes tener una cuenta en el banco, pero la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es la palabra de Dios. Porque sabemos, hermanos, que con Dios lo tenemos todo. Aleluya. Pero José llega, hermanos, a casa de Potifar, y Potifar lo ve que todo lo que toca lo hace grande, lo hace bien, lo pone de mayordomo de su casa, lo pone al mando de su casa. Y ahí también, aunque está de jefe, ahí sufre José. Pero fíjense, hermanos, cómo Satanás, le voy a decir al enemigo, para no nombrarlo porque ni nombrarlo vale la pena. Cuando el enemigo quiere y sabe que tú tienes ese propósito en tu vida de parte de Dios, va a buscar 1001 maneras de tumbarte ese propósito, de que no llegues al propósito que Dios tiene para ti. Y el propósito que Dios tiene, hermanos, y es una seguridad que Dios tiene el propósito en tu vida para que tú guíes a tus hijos, hermanos, desde ahora que están pequeños, que los guíes en la palabra del Señor. Ese es el propósito más grande que tenemos nosotros como padres de familia. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando esté de viejo no se apartará de él. Hermanos, qué preciosa promesa. Qué preciosa promesa, hermanos. Nuestros hijos van a estar con nosotros hasta cierta edad, pero cuando ellos vuelen a la universidad, a otras partes, hermanos, vamos a saber que están en las manos de Dios. Donde quiera que estén, van a estar en las manos de Dios. Nuestra obligación, mientras nuestros hijos están en nuestra casa, es inculcarles la palabra de Dios. Porque créelo, hermanos, cuando lleguemos con el Señor, ahí vamos a pasar aceite, como dicen los mecánicos. Ahí te va a preguntar el Señor: ¿qué hiciste con tu esposa? A ver, ¿qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Cómo la trataste? Ay, Señor, perdónanos. Hermanos, arrepentámonos ahora que hay tiempo. De verdad. Porque no hemos sido unas peritas en dulce. Gracias a Dios que ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Y que Dios ha cambiado nuestro lamento en danza, nuestro lloro en alegría. Y ahora, hermanos, como nuevas criaturas, caminemos en obediencia al Señor. Pero Él te lo va a preguntar. Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Les inculcaste la palabra de Dios? Y ahí no va a haber, hermanos, ahí no vamos a poder sacar. Una vez dijo mi esposa, dijo: no, pues como tú sabes más de la Biblia, pues cuando lleguemos allá yo voy a decir al Señor: no, yo soy la esposa del Pancho. No, ahí no, ahí va a ser personal. Ahí va a ser personal, ahí no va a haber que, porque tú no, ahí va a ser, la cuestión va a ser personal. Así es que, hermanos, preparemos nuestra vida, caminemos en obediencia y en el temor de Dios. Pero sigamos con José. José llega a casa de Potifar, hermanos, pero fíjense, hermanos, ¿cuándo es que el pobre de José sigue con estos problemas? La esposa de Potifar se enamora de José, porque la Biblia nos dice
por ser hermoso y de buena presencia, refiriéndose a José. Fíjense, ahí fue cuando empezaron los problemas del pobre José. La Biblia dice que José era de un semblante hermoso y de buena presencia. Y la mujer de Potifar se enamora de José, pone los ojos en José y se apasiona por él y comienza a proponerle que duerma con él. Hermanos, lo que hace José aquí es precioso. Es precioso. Porque la Biblia nos habla, hermanos, de que él salió, la mujer le tiró la camisa y salió semidesnudo. Pero fíjense, hermanos, la fidelidad de José. Él prefirió, me imagino yo, no viene en la Biblia, que él salió aún desnudo, semidesnudo, aunque se avergonzara con la gente que lo vio semidesnudo, pero no avergonzó a Dios. ¡Aleluya! No avergonzó a Dios, hermanos, porque él salió huyendo por no ofender a Dios. Hermanos, qué tremendo. En nuestra vida ahora, hermanos, en nuestra vida, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que en lo secreto le seamos fieles, que en lo secreto, hermanos, nos arrodillemos y vayamos delante de su presencia y le digamos: Señor, aquí estoy, si he hecho algo, perdóname, Señor. Amén. No nos cuesta absolutamente nada. Pero esta lección que nos da José, hermanos, a nosotros los varones, de salir huyendo del pecado. Pero tristemente no estoy hablando de ustedes, varones, estoy hablando de otra congregación. Hay, hermanos, varones que cierran la puerta. Ya mi esposa está dormida. Voy a ver la computadora, voy a ver el teléfono y muévele cualquier botoncito y sale pornografía. Santo, ayúdanos, Señor. Que al cabo mi esposa está dormida, que al cabo Dios no me ve. Y ahí, hermanos, mira, el enemigo siempre va a buscar que caigamos en pecado en lo oculto. Nunca te lo va a permitir que lo hagas en público, siempre en lo oculto. Y tú dices: bueno, estoy solo, hasta le pones al lado a la puerta porque no te molesta. No estoy hablando de ustedes, hermanos. Pero realmente, hermanos, necesitamos nosotros hacer conciencia de esto y decir: yo voy a ser como José, voy a ser temeroso de Dios y voy a caminar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para mis hijos y quiero lo mejor para mi matrimonio. Amén. Dios va a cuidar nuestros matrimonios, hermanos. Dios los cuida. Amén. Pero hay un enemigo que está siempre atrás de ti, queriendo tumbar al sacerdote, a la cabeza de familia. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9, hermano? ¿Qué somos? Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y fuimos adquiridos por su preciosa sangre, hermano. Un precio incalculable, un precio que nadie podemos pagar, ni abonar siquiera, hermanos. Pero Él dio su sangre para que cada uno de nosotros, hermanos, le sirviéramos. Y que fuéramos puentes, que fuésemos puentes nosotros, espirituales, para que gente, hermanos, que no conozca del Señor, lo usemos nosotros para que llegue a los pies de Cristo. Los problemas que tuvo José, hermanos, con esa mujer fueron tremendos, que le costó ir hasta la cárcel. Pero fíjense, hermanos, la prueba es explícita cuando José llega a la cárcel, hermano, y lo ponen de jefe de la cárcel. ¿Se imaginan un esclavo? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con él. Y aquí vemos nosotros, hermanos, la fidelidad de Dios para su pueblo, para nosotros. Mientras nosotros caminemos en obediencia a Dios, Él se va a encargar de todas las cosas. Él se va a encargar de tu matrimonio. Hermano, pero yo tengo tanto tiempo orando por mi hijo que anda en las drogas. No te preocupes, tú sigue doblando la rodilla. Que no es en tu tiempo cuando tu hijo va a llegar, es en el tiempo de Dios. Porque a veces nos desesperamos y queremos que las cosas sucedan a nuestro tiempo. Y no es así, hermanos.
es en el tiempo de Dios. José en la cárcel, hermanos. Estuvo en la cárcel, lo pusieron ahí de jefe de los presos. Y fíjense cómo Dios obra, hermanos. Es maravilloso el Señor, es precioso. ¿Cómo llega a la cárcel? Estaba en una cárcel de presos, podemos ir ahora en esta época de presos políticos, porque era una cárcel de donde iban los presos del rey, los presos de los grandes jefes. Pero fíjense, hermanos, ahí llegan dos presos del rey, de Faraón, que es el copero y el panadero. Entonces José, hermanos, Dios manda a esas dos personas para que Dios les descifre un sueño. Les descifre un sueño a esos varones. Pero hermanos, vemos nosotros, déjenme buscarlo en la Biblia, por favor. Vamos a tratar de leer. A ver, es 40, ¿verdad? Bueno, estamos, este relato de José, de la familia de José, hermanos, abarca del 37 al 50. ¿Cuántos son versículos? ¿Cuántos capítulos son? ¿13? 12. 13, ¿verdad? Son 13, pero si se dan cuenta ustedes, en el capítulo 38 no habla absolutamente nada de José. Nada de José. El capítulo 38 habla del hermano de José de Judá, de las atrocidades que hizo Judá, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que ese capítulo 38 lo metieron ahí solamente para resaltar la santidad de José. La santidad de José. Entonces, son 12 capítulos exactamente. Entonces, fíjese, dice en el 41, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Ok, ahí los puso en prisión. Vamos a ver más adelante. Fíjense, en el 8, vamos al 8 por favor, dice: ellos le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón, y daba la copa en manos de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a ti a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Fíjense, hermanos, vamos a detenernos un poquito aquí. Fíjense, José descifra el sueño del copero. Entonces, fíjense todo lo que viene sufriendo José y toda la fidelidad que hemos visto en este caminar a José. Pero aquí, hermanos, da un traspié José, un pequeñito traspié, que ese pequeñito traspié le cuesta 2 años más en la cárcel. Hermanos, y este es otro principio bíblico que podemos sacar a nosotros. Nosotros, si nuestra confianza está en Dios, jamás debemos, hermanos, de confiar en nadie más. No debemos de confiar en el hombre, por muy estudiado que esté, que haya ido a la universidad, a la escuela, qué sé yo. No, solo Dios, hermanos. En Dios debe estar nuestra confianza. Pero quizás José ya estaba cansado, hermano, ya estaba aburrido, ya estaba agotado de tanta cosa que le había pasado. Y aquí él ve la oportunidad del copero. Y fíjense lo que le dice. Vamos al capítulo siguiente, que es el 14. Le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa.
¿Qué hizo José ahí, hermanos? Confió en el hombre, ¿verdad? Confió en el hombre. Él dijo, cuando llegues con Faraón, oye, acuérdate de mí, dile que aquí estoy, ya quiero salir. Y eso, hermanos, le costó 2 años más a José en la cárcel. Y ahora, ese ejemplo debemos de tomarlo nosotros, hermanos. Por muy preocupados que estemos, por muy ansiosos de poder tener esa promesa, siempre debemos de confiar en Dios. Jamás en el hombre. Jamás en el hombre. Y ahí vemos, hermanos, cómo José pierde 2 años más de su vida hasta que ese copero llega al rey. Pero después de 2 años, Faraón tiene un sueño. Sueña que 7 vacas flacas devoran a 7 vacas gordas. Y todos los sabios de su palacio, nadie puede descifrar ese sueño. Entonces ahí es donde resalta el copero y le dice, mira, en la cárcel hay un hombre que revela los sueños. A ver, mándamelo traer a ver si es cierto. Y ahí José le revela el sueño. Ahí José le dice, mire, los sueños son de Dios. Y otra cosa, hermanos, nunca él se gloria de las cosas que hace. Siempre la gloria se la da a Dios. Y ese es otro punto que nosotros tenemos que tener consciente, hermanos. Nunca debemos de gloriarnos a nosotros mismos. La honra y la gloria es para Dios. Hasta este trapo viejo que traigo, estos zapatos viejos que traigo, es porque Dios me los dio. Hermanos, Él nunca se glorió a sí mismo. Él siempre, hermanos, le dio la gloria a Dios. Y a Faraón de igual forma le dice, los sueños son de Dios. Dímelo. Y vamos a ver qué Dios me dice. Hermanos, cuando le revela el sueño, José, ahí, hermanos, se abre el panorama tremendamente para José. Le dice, tu sueño quiere decir que habrá 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En esos 7 años ya le revela el sueño y le dice mismo Faraón a José, ¿qué puedo hacer? Le dice, bueno, lo que puede hacer es de construir bodegas grandes, silos grandes, y almacena el trigo, el grano, y en los 7 años que va a haber abundancia, y en los últimos 7 ahí vas a tener para mantener a Egipto. Hermanos, todo estaba planeado conforme la voluntad de Dios. Todo. Porque el propósito de Dios para con José era, hermanos, preservar el pueblo de Dios. Si se recuerdan, José manda a traer a su familia de Egipto. ¿Se recuerdan cuántos salieron de Canaán? Perdón, de Canaán a Egipto. 70. ¿Y cuántos salieron después de 400 años de Egipto a la tierra prometida? Aleluya. Aleluya, hermanos. Con 70 familias, con 70 personas, hermanos, se hizo una multitud que después de 400 años, hermanos, salió de Egipto a la tierra de Canaán. Pero ¿se dan cuenta del propósito de Dios? Siempre, hermanos, en cada tiempo, quizás en cada tiempo, Dios siempre va a tener una persona, un hijo de Él, para usarlo. En ese tiempo, ¿se acuerdan de Esther? A Esther la usó para salvar también y eso lo hago por ustedes, mujeres, para que no crean que soy machista. Pero Dios usó mujeres también, hermanos, para preservar su pueblo. Hermanos, ¿y cómo sabemos nosotros si uno de nosotros somos los que va a usar Dios para este tiempo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos, hermanos, pisando en nubes de algodón, hermanos. Estamos caminando con Dios. Y si ahora en este tiempo no hacemos lo que nos corresponde, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dios lo sabe. Pero cuando el pastor empieza a mencionar la radio, ¡ay, Señor! Se me perdió un foco, hermano. Porque siempre mi misión, los 30 años que he tenido, siempre ha sido, soy pastor, pero me ha gustado, hermanos, ser como evangelista. En Dakota del Norte abrimos una obra, mi esposa y yo,
En Estados Unidos abrimos otra obra y ahora abrimos otra obra aquí en Matamoros. Pero siempre, no por nuestras fuerzas, siempre para la honra y gloria del Señor. Entonces, hermanos, es el tiempo ahora. No vengo yo a decirte que te despojes de lo que tienes. No. Pídele al Señor que Dios te supla para poder, hermanos, usar esa radio para que mucha gente conozca al Señor. Ahí es donde tú vas a ser misionero y misionera. Ahí no necesitamos ir al África, a China, no. Si aquí tenemos material nosotros, hermanos, para poder, Señor, levantar gente que necesita, que tiene hambre y sed de justicia. Gloria a Dios. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo José fue usado por Dios para preservar al pueblo de Israel. Pero fíjense, hermanos, ¿hasta qué posición llega José? Hasta ser el segundo de Faraón. Hermanos, ¿dónde estás tú ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Yo te voy a decir una cosa: sigue siendo fiel a Dios, sigue siendo obediente a Dios, porque Dios es el único que conoce dónde te quiere tener. Amén. Hermano, pero a mí me gustaría ser empresario. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo eres? Pídele a Dios sabiduría, que Dios te la va a dar. Yo quiero ser, qué sé yo, lo que tú quieras ser. Pero Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre va a estar, hermanos, pendiente de sus hijos y aquellos que caminan con Él, y aquellos que son obedientes. Ay, mi Dios, José, hermanos, qué precioso cuando Dios usa a una persona. Pero José tenía algo más, hermanos. José tenía en su corazón algo que nosotros debemos de aprender. José, hermanos, tenía ese corazón tan precioso de que él jamás culpó a sus hermanos. Jamás culpó a sus hermanos de todo lo que le pasó. El perdón. Hermanos, el perdón hace falta en nuestras vidas. Amén. Si tú tienes algo que perdonar, es el tiempo, hermanos. Porque si tú no perdonas, si tú tienes a alguien que no lo puedes perdonar, hermano, yo te digo una cosa: tú traes una rosa de cemento aquí en la espalda, cargándola, por no perdonar a esa persona. Y José sentía ese pesar dentro de él. Porque ¿dónde estaba su familia? Pero Dios mismo movió por medio de la hambruna a sus hermanos a que fueran a conseguir grano a Egipto. Y ahí José, hermanos, ahí José los vio. Es tremendo, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros cuando hay una falta de perdón? Tenemos que enseñarnos a perdonar, hermanos. Amén. Definitivamente. Amén. Cristo nos perdonó. Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Te los ha recordado? No. ¿Verdad que no nos ha recordado, Señor? Él se los llevó y se olvidó ya de ellos. Y muchos de nosotros perdonamos. No, yo te perdono. Sí perdono, mi hermano. Ahí va. Dios te bendiga, hermano. Pero nomás ya venir a callar, ¿no? Si me acuerdo lo que me hizo, ¿no? Sale a relucir, hermanos, el viejo hombre. ¡Santo! Y nosotros debemos de perdonar, hermanos, olvidando todo. Si la prueba, hermano, bíblicamente ahí está. ¿Qué le dice Pedro a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Qué le dijo el Señor?
70 veces 7. Si nos ponemos a hacer matemáticas, 7 por 7, 49, son 490 veces que tienes que perdonarlo en un día. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Que tiene uno que perdonar a cada momento. Si te ofenden las 24 horas, sí te perdono. Te perdono. Eso es el mensaje del Señor. Y Pedrito se quedó, pues, ay, bueno, tengo que hacerlo. Pero el José, hermano, sabía esa falta de perdón, porque él quería expresarlo con sus hermanos. Y fíjense lo que dice en Génesis 45 del 1 al 5. No lo leemos todo, hermano, porque decimos, ya lo dijimos, son 12 capítulos. A ver, es 45, a ver si es el 45. Fíjense, hermanos, José se da a conocer a los hermanos. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. ¿Por qué estaban turbados, hermanos? Hermanos, porque trataron de matarlo, trataron de venderlo, inclusive le llevaron a Jacob la túnica que le había hecho Jacob de colores llena de sangre de un cabrito. Ya lo daban por muerto. Y estos turbados al ver a José, pues, si es el segundo de Faraón, ¿qué nos va a hacer? No, nos va a meter a la cárcel. Esa era la situación de ellos que pensaban, dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense el corazón de José. Hermanos, si nosotros nos ponemos a comparar a nuestro Señor Jesucristo con José, hermanos, es el mismo corazón. Amén. José les dice, tranquilos, no se asusten. Ustedes no tienen la culpa, es Dios que me puso en ese camino para que preservara a mi familia, y no solamente a mi familia, hermanos, hasta nosotros. Amén. Porque descendemos de todo eso. Sí. Qué lindo, hermanos. Cuando Dios tiene algo, hermanos, en sus manos, hermanos, Él no se va a cansar de guiarte, de llevarte por donde Él quiere que camines. Amén. Tenemos que aplicar nuestra obediencia, pero nuestra obediencia con nuestra fe. Yo me acuerdo mucho de una prédica que hice en Dakota del Norte, cerca de Canadá, donde les decía yo a los hermanos, miren, la fe y la obediencia son como dos engranes. Si te falta la obediencia, no va a funcionar. Si te falta la fe, no va a funcionar. Entonces, la fe y la obediencia se acomodan y empiezan a funcionar. Ahora, tú me puedes decir, es que yo no tengo fe, hermano. Todos tenemos fe, hermanos. Todos fuimos dotados de una medida de fe. Ahí va de acuerdo a lo que tú, hermano mío, hayas hecho crecer tu fe, o la sigas creciendo. La fe, hermanos. La fe es importante en nuestras vidas, hermanos míos, para que se cumplan nuestras promesas, para que se cumplan los milagros que estamos esperando de parte de Dios. José tenía esas dos cualidades, hermanos. Él tenía esa fe y tenía la obediencia de seguir a Dios, de aún en los momentos difíciles, él siempre confía en Dios. Y él nunca, hermanos míos, pensó en rencor hacia sus hermanos.
Qué lindo que les dice, no, tranquilos, no son ustedes. Dios fue el que me preservó. Hermanos adultos, tranquilos. Si Dios nos ha preservado a ustedes, a nosotros, es para que guiemos a nuestra familia. Es para que nuestra familia persevere en el camino del Señor. Varones, esa es nuestra obligación. De que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo. No, es que, no, conmigo no se puede, porque yo tengo a mis hijos que andan mal. No importa, no. Tú sigue perseverando. Porque la voluntad es la de Dios, no es la de nosotros. Y Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Pero es que yo ya tengo mucho esperando y no llega. Es que, hermanos, como caballero que es Dios, Él nunca va a llegar tarde, ni tampoco va a llegar temprano. Va a llegar a la hora exacta. A la hora exacta, hermanos. Así es que, ¿por qué hemos de desesperarnos? Está bien, somos seres humanos y a veces, ay, no, es que si no. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Así es. Y Él no se equivoca. Él siempre está a la puerta para guiarnos. Una gran historia de perdón vemos en José. Una gran historia. Preciosa historia. Pero podemos sacar, hermanos, como en toda la palabra de Dios, podemos sacar muchos principios bíblicos para guiar a nuestra familia. Valores. Hay valores también que tenemos que aprender y que tenemos que entender y que tenemos que aplicarlos. Porque como les digo, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Hay jóvenes que ya a los 14 años, hermanos, yo vengo de Estados Unidos, 30 años allá viviendo. Los jóvenes allá están ansiando cumplir 18 años, ansiando, hermanos, para irse de la casa y vivir con los amigos en algún departamento. Tristemente, cuando ya crecen los jóvenes, hermanos, ya no puedes retenerlos. Yo tengo 2 nietos, mujer y hombre, que desde pequeñitos los criamos en el camino del Señor. Había obra para Navidad, hacemos obras en la iglesia y ahí están mis sobrinos. Yo del pastor, mi nieto que era Abraham, cuando hicimos las obras, era pastorcito, un pastorcito de ovejas, y siempre con mi nieta y con mi nieto. Ahorita, hermanos, ya no viven con nosotros, ya viven aparte de ellos, haciendo su vida. Y es triste, porque tú puedes decir, usted es pastor y no cumple con sus nietos. Es que yo no soy nadie para retenerlos, ¿no? A ellos se les enseñó el camino de Dios cuando estaban niños. Ahora ya de grandes, ahí andan. Ahí están, ellos dicen que van a una iglesia americana porque ya ni español quieren hablar. Ay, Señor, ese es otro, hermano. Los llevo a unos chiquitos de México y ya aprenden la iglesia y ya se les olvidó el español. No es mentira una canción que cantaban los Tigres del Norte, ¿se acuerdan? No es mentira, sí es cierto, hermanos. Sí es cierto, los jóvenes de ahora están allá y ya no quieren hablar español. Ahora el problema que hay ahorita en Estados Unidos es que están deportando a muchos jóvenes, a muchos varones. ¿Y qué van a hacer aquí? Si no saben hablar español, menos van a tener a dónde llegar. Es triste, hermanos, lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Por eso les digo que ahora es nuestro tiempo de nosotros de predicar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad y vienen tiempos difíciles, hermanos. Vienen tiempos difíciles. La venida de Cristo ya está cerca. Estamos viendo, hermanos, tanta atrocidad en nuestro mundo. Estamos viendo tanta cosa negativa que no queremos nosotros que nuestros hijos estén en eso. Lo que se descubrió ahora en Guadalajara, tantos muertos hubo y tanta cosa, hermanos, es horrible. Antes nos asustábamos cuando en la televisión mirábamos allá
en los árabes, cómo degollaban, cómo mataban a la gente. Ay, mira, qué bárbaros, son unos bárbaros. No será que los vamos hasta comer los cuentos santos. ¿Y cómo vamos a parar eso, hermanos? Enseñándoles la palabra de Dios. Todo eso se va a parar cuando Cristo llegue a sus corazones. Pero se necesitan hombres y mujeres valientes que se paren y les digan: Cristo te ama. Amén. Cristo puede cambiar tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Todo lo que leemos en la Biblia, hermanos, nos da un mensaje, nos da una enseñanza de valentía. Porque el Señor realmente lo que quiere es que nosotros seamos hombres y mujeres valientes. ¿Por qué, hermanos? Porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Fíjese, aprender a perdonar, hermanos, es algo muy difícil, especialmente cuando alguien te ha herido o te ha ofendido, o alguien que amas. Pero aprender a perdonar no es solo un mandato, sino también es un secreto de éxito para tu vida. Fíjense qué lindo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para tu vida? Porque cuando tú perdones, cuando tú aprendas a perdonar, mira, te vas a sentir libre y vas a caminar con una seguridad. Hermano, hermana, qué lindo, vamos, voy a estudiar, voy aquí, voy allá. ¿Por qué? Porque no tienes ningún pendiente de que, no, hermano, el perdón te va a hacer libre. El perdón para tu vida es bien. Qué lindo, fíjese. El perdón no es algo que se le da a alguien que se lo merece, sino que siempre se da por misericordia y por gracia. No es que te ofendió y ya tú tienes que perdonarlo. No, es que tú tienes que hacerlo por gracia. Porque si de gracia recibiste, tú tienes que darlo de gracia. Es la Biblia la que está hablando, hermanos. Es un mandato que nos ha dado el Señor de perdonar. Pero a veces no queremos perdonar porque, no, usted no sabe lo que me ofendió. Hermanos, perdonemos. Perdonemos, hace falta, fíjense. Si no perdonas a tus ofensores, Dios tampoco te perdonará a ti. La relación nuestra con Dios se ve cortada porque tú, al igual que tu agresor, también has ofendido muchas veces. ¿O no hemos ofendido, hermanos? ¿No hemos ofendido alguna vez? ¿O ya llegué al cielo? Todos, hermanos, de alguna u otra forma hemos ofendido. Hermanos varones, cuando estábamos en el mundo, ¿cómo tratábamos a nuestras esposas? Para empezar nomás, vamos a empezar. Bueno, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. José no refrenó solamente su lengua, hermano, sino refrenó su cuerpo, refrenó su todo, hermano José. Salió corriendo de esa mujer de Potifar, pero él prefirió, hermanos, que si tú lo miraste, si mira ese cómo va y no tiene vergüenza, pues sí, pero él prefirió avergonzarse él que avergonzar a Dios. Amén. Y nosotros como varones, hermanos, debemos de ser igual que José, no avergonzar nunca a Dios, nunca. Ok, aquí nos dice Santiago que no hay nadie que nunca haya herido a otras personas. Por esta razón, como Dios nos perdona a nosotros por amor, así también Él espera que nosotros perdonemos a nuestros semejantes. ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere, hermano? Dios quiere que así como Él nos perdonó a nosotros también perdonemos. ¿Qué pasa con la parábola de aquel varón que le perdonó los 100 talentos? Aquel hombre se los perdonó y se fue. Pero ese hombre que le perdonó, a él le debía, otro hombre le debía 10 talentos y lo metió a la cárcel por eso. Pero el hombre que lo perdonó primero se dio cuenta de lo que había hecho
y se regresó y lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque así como yo te di misericordia, tú también tienes que tener misericordia. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, tenemos que dar misericordia a aquellos que necesitan. Tenemos que ser misericordiosos. Mira, te voy a decir una cosa, hermano. El Evangelio es la palabra de Dios. Pero yo no sé por qué dijo esto. Dios me perdona. Pero el verdadero Evangelio es el amor y la misericordia. Amén. Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. No quiero coronarme yo, ni quiero, no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Dios sabe. En Matamoros, en la congregación, y la iglesia de Matamoros y la iglesia de Estados Unidos somos una sola, nos llamamos un nuevo renacer. No tenemos denominación, nos decimos seguidores de Cristo. Pero aquí en Matamoros, hermanos, cuando yo hice lo de la iglesia, yo le puse el primer punto: el pastor no recibe ni un solo centavo. Yo lo hice con el pastor. Segundo punto: el pastor no maneja un solo centavo de las ofrendas. Alguien me dijo: pues te estás sacando tú solo. Le dije: no, si yo lo que quiero es tiempo para servir al Señor. Yo no vine a buscar, le digo a los hermanos, yo no vine a buscar el dinero de ustedes. ¿Saben, hermanos, qué estamos haciendo con las ofrendas que se están recibiendo? Se están haciendo 3 o 4 despensas y se le están ya dando a la gente que necesita. Eso es lo que se está haciendo en la iglesia nuestra, de Dios, del Señor. Estamos nosotros encargados. No es para gloriarme, es para la honra y gloria del Señor. Pero con esto les digo yo, hermanos, que el verdadero evangelio es el amor y la misericordia. Porque eso vino Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar amor, pero también tuvo misericordia. Entonces, mira, cuando uno escudriña las Escrituras, hermanos, encuentras tantos tesoros lindos. Pero hace falta que nosotros, no llegando el domingo, aventemos la Biblia y hasta el otro sábado en la noche la vamos buscando porque ya viene el domingo. Tenemos, hermanos, que leer la Biblia. Ahora, es que a mí me da mucha flojera leer. Hermanos, ahora hay hasta audios. Audios hay que para que tú, si no la quieres leer, a ver, busca Isaías y lo pones y le play y ahí estás oyendo la Isaías. Estás oyendo Mateo, estás oyendo toda la Biblia. Pero es cuestión de que uno se decida, hermano. Es cuestión que uno se proponga hacer algo. No para uno, hermanos, para el Señor. Porque a través del conocimiento que tú tengas por leer la palabra del Señor, es lo que tú vas a enseñar. Amén. Yo me acuerdo en Estados Unidos, yo le decía a un pastor, le decía: hermano, yo quiero predicar, que le estoy hablando de hace como 30 años, 25 años. Y yo le decía: pastor, yo quiero predicar. Tengo ganas de predicar. Y luego le decía: luego, pues predique. Y le decía: por eso, ¿pero qué predico? Le dije: a ver, lea la Biblia. Lea la Biblia, leyendo la Biblia usted va a predicar. Porque conoce la Biblia, de eso va a predicar. A ver, dígale a una mujer que nunca se para en la cocina que le haga un arroz, ¿qué le va a hacer? No va a saber porque no se para. No lo digo por ustedes, hermanos, yo estoy en Estados Unidos. Pero, y es la verdad, hermanos, si nosotros queremos predicar la palabra del Señor, aquí está la guía. Una vez dijo Billy Graham, un misionero muy grande en Estados Unidos, millones de gente se le evangelizó. Le preguntaron: yo quiero saber cómo predicas tú, ¿qué es lo que predicas? Dijo: mira, yo me aprendo los personajes de la Biblia. Y eso no es lo que yo predico. Que no es todo, claro, ¿no? Tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener conocimiento. Puedes tener conocimiento y no te pones a orar. No te pones a orar por lo que vas a predicar. No pasa nada. No pasa nada. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Definitivamente. Ay, Señor, qué precioso. Con esto termino, hermano. Al no perdonar, fíjense, hermano, al no perdonar, los más afectados somos nosotros mismos. Si tú no perdonas, tú vas a salir afectado. ¿Por qué? Porque alguien dijo una vez:
que no perdonar es como tomarse una botella de veneno y esperar que se muera el otro. Si no perdonas, hermano, esa falta de perdón te está corroyendo la sangre. Ay, no, ¿para qué? Y ay, no sabes lo que me hizo. No sabes lo que me hizo. ¿Qué está pasando? ¿No? Tú mismo te estás comiendo tu bilis. La bilis. Y uno mismo se envenena, hermano. La importancia de perdonar, fíjense. Ok. Hemos escuchado que personas han estado enfermas a causa de no perdonar. Hay enfermedades, hermanos, que vienen a causa de la falta de perdón. Así es. Ponte a investigar un poquito y vas a ver. Y es necesario que todo esto, hermanos, llegue a nuestra mente y que lo sepamos, hermanos, porque es nuestro diario vivir. Dios quiere protegernos, pero también nosotros debemos de aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Así es. Debemos de hacerlo, hermanos. Así es. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense lo que dice Santiago, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Es importante que no solamente oremos nosotros por nosotros mismos o por nuestras necesidades. Es importante, hermanos míos, que nosotros oremos por el pueblo de Dios. Es importante, hermanos, fíjense bien. Ustedes como congregación, es importantísimo que ustedes todos estén orando por el grupo de alabanza. De verdad se los digo. Es importante que todos ustedes estén orando por el liderazgo de esta iglesia. Es importante que ustedes todos estén orando por su pastor, por la salud de su pastor, por la economía de su pastor. Hermanos, si Dios puso a ese hombre aquí, es para guiarlos a ustedes, y ustedes tienen que recibir ese buen alimento de parte de Dios a través de ese siervo. Por eso es, hermanos, la oración eficaz. Ahora, tú puedes decirme, pero, oye, no, la palabra dice Dios que nomás Dios es justo. ¿Por qué me dices que soy justo? Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Ay, santo Señor, gloria a Dios. Hermanos míos, de verdad, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gloria a Dios. Y créanlo que no va a ser los amenazos, no va a ser la primera vez, la última vez. Gloria a Dios. Los amenazos. Yo me regreso 3 meses a Estados Unidos y me regreso nuevamente para acá. Me regreso nuevamente a la iglesia de Matamoros y en esa visita vamos a estar nuevamente por estos lugares. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos, para terminar esto y se ponen de pie, por favor, porque yo también ya me cansé y ustedes están muy sentaditos. Señor y buen Padre, mira mi Dios, en esta tarde, Señor, que hemos escudriñado tus escrituras. Te damos las gracias porque, mi Dios, sabemos, Señor, que tú estuviste aquí, mi Dios, y que estás aquí, Señor. Señor, oramos, Padre, por estos principios y valores bíblicos que hemos aprendido a través de tu palabra. Oramos, Padre, porque cada uno de nosotros, Señor, no nos haga solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Hay gente, Señor, que tiene hambre y sed de ti, Dios. Úsanos, Padre, Señor, como puentes espirituales, Señor, para que gente se acerque a ti, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.